En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien y sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Estamos para dar ahorita una plática cuaresmal. La tónica de la Cuaresma, sostenida por la tradición católica a lo largo de siglos enteros, y que se ha sostenido con esta tónica porque se ha visto a lo largo de los siglos los frutos y el efecto alcanzados en la feligresía en el cuerpo místico de Cristo. Vamos a ir explicando un poquito la tónica de la Cuaresma en la cual ya vamos caminando, para que puedan conectar quienes normalmente entran a este canal y toman el oído, pues se ponen a escuchar las homilías y las lecturas, para que puedan enriquecerse más con esta enseñanza. Del miércoles de ceniza tenemos la lectura del libro de Joel del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 2, del 12 al 19. Esto dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llantos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro, porque es benigno y misericordioso, paciente y clementísimo, inclinado a suspender el castigo. ¿Quién sabe si se arrepentirá y os perdonará y os dejará gozar de la bendición y de poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor Dios vuestro? Tocad la trompeta en Sión, ordenad un ayuno, convocad a junta, congregad al pueblo, ordenad que se reúnan, reunid los ancianos y juntad a los párvulos y los niños de pecho. Salga el esposo de su lecho y la esposa de su tálamo, entre el vestíbulo y el altar, y oren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, Señor, perdona a tu pueblo, y no abandones tu heredad al oprobio, entregándola al dominio de las naciones. Porque dirán las gentes: ¿en dónde está su Dios? Mas el Señor miró con amor a su tierra y perdonó a su pueblo. Y habló el Señor y dijo a su pueblo: yo os enviaré trigo y vino nuevo, y aceite, y seréis abastecidos de ellos. Y nunca más permitiré que seáis el escarnio de las naciones, lo dice el Señor omnipotente. Palabras profundas del libro de Joel, que son la puerta principal por la cual entramos hacia la Cuaresma. Aunque en la liturgia tridentina las mismas lecturas se repiten cada año, es porque hay mucho que profundizar
y mucho que aprovechar y mucho que practicar. El Espíritu Santo inspiró a la Iglesia para que se colocaran estas lecturas durante la Cuaresma, en el rito definitivo y a perpetuidad dictado por San Pío V en su carta magna dada a ex cátedra Labula Quo Primum Tempore, en el cual se ordenaba que esta liturgia, principalmente el santo sacrificio de la misa, no podría ser cambiado por nadie, sin importar su autoridad dentro de la Iglesia. Bien, por la tradición hebrea sabemos que cada texto de la Sagrada Escritura tiene 72 interpretaciones. Así es que para poder alcanzar un nivel más profundo de interpretación, tenemos que ir inclusive más allá de los textos, sin desecharlos, sino sumergirnos en el texto de la Escritura, como quien se sumerge en las aguas del océano y se dirige con seguridad a las profundidades, sabiendo que en las profundidades de ese mar encontraremos la verdad, la claridad de los misterios que se esconden en esa profundidad. Así es la palabra de Dios. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de introducción hacia el interior de nuestro propio ser. La vida cristiana, la vida católica, esencialmente es una introducción al propio ser, a nuestro propio corazón, buscando allí, en lo íntimo de nuestras almas, la presencia viva de Dios. Sabemos que con el sacramento del bautismo somos conectados, que con el sacramento del bautismo se nos conecta a esa presencia divina, ya que al ser borrado de nuestra alma el pecado original, se abren las fronteras de lo sagrado, de lo divino y de lo santo, para que la presencia de Dios que mora en nuestro interior pueda irradiar, pueda fluir y pueda llenar nuestra alma y todos los aspectos de nuestro ser de su luz, al grado de alcanzar la finalidad primordial, que es el que Dios quiere impartirse a sus criaturas y llenarlas plenamente de su presencia. Ya saben que la palabra pecado tiene muchos significados, entre ellos no atinarle al blanco, también significa separación, barrera, una cortina de oscuridad que impide que la luz de la divina presencia que mora en el interior del alma humana fluya hacia el exterior. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, a reconectar a la criatura con su Creador, a atenderse Él, Jesucristo nuestro Señor, atenderse Él como un puente entre la presencia de Dios y la criatura humana, a reconciliar por medio de la sangre en la cruz, del derramamiento de su sangre en la cruz, ofreciéndose Él como víctima plena, total, absoluta y definitiva por nosotros, reconciliar al Padre con el mundo, reconciliar al Padre con el hombre. Ya que en Adán y Eva, en el paraíso, en el Gan Edén, antes de la caída, toda la creación le estaba sujeta de alguna manera a Adán, pero con el pecado y la transgresión arrastró el ser humano
a todas las criaturas en esta precipitada caída que tuvimos en el origen, en el principio de los tiempos. Por lo tanto, el desorden y el caos que se manifiesta en la creación se deben única y plenamente a la acción del hombre. El hombre por sus propias fuerzas no puede redimirse a sí mismo. El hombre por sus solas y propias fuerzas como ser creado no podemos retornar a la fuente. No podemos volver al origen. No podemos retornar a Dios. Él, el Eterno en su infinita misericordia, quiso, así lo quiso, así lo desea y así lo ha hecho, el venir Él a rescatar a su creación, a su criatura amada y preciosa, el ser humano, viniendo hacia nosotros en la persona segunda de su Trinidad Santísima para redimirnos. Así pues, amados hermanos, la Cuaresma es una gran oportunidad de sumergirnos en las profundidades de nuestro propio interior para poder contemplar y reconocer las capas de oscuridad que están dentro de nosotros y que no nos permiten ver esa presencia divina que mora en todos los seres, esa presencia divina que está en toda la creación. Por eso interpretaremos un poquito más profundamente este texto. Esto dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y llantos. El ayuno para el cuerpo, el ayuno para la mente, el ayuno para las emociones. Volveos a mí de todo vuestro corazón. Tomad conciencia, nos dirá el Señor, de lo que eres en esencia. Toma conciencia de que eres un alma creada por Dios. Y sábete que en lo profundo de nuestro ser habita la presencia divina, con su providencia general que gobierna toda la creación. Pero la providencia particular que hace que la relación entre el creado y el creador sea de una manera consciente y real, solamente corresponde a los seres con libre albedrío, que es el ser humano. Y sin violar la libertad del hombre, Dios se abre como una flor y se revela a través de la historia, empezando por Adán, inclusive después de la caída que le siguió hablando, después a través de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas y toda la historia de la salvación, para a través de los siglos Dios trazar el camino, la manera, las formas de retornar a Él conscientemente y desde nuestro corazón, desde nuestra esencia. Entonces, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Dios nos pide que tomemos conciencia de quiénes somos, de lo que somos, de por qué lo somos, de para qué somos. Y desde esa toma de conciencia, volver hacia Él. ¿A dónde? ¿Al cielo? No, amados hermanos, al interior de nuestro propio corazón, porque ahí, a pesar del pecado original, el reino de Dios no puede, ni podrá, ni pudo ser derrocado. El velo del pecado cayó entre la criatura y el Creador, pero en las profundidades de cada ser humano está la presencia de Dios, esperando a que por libre albedrío le pidamos a Él que salve nuestras almas, que nos tome con sus manos,
que nos ayude a retornar a Él. Pero para volver a Él, esta decisión de libre albedrío y del acto de la voluntad que tenemos regalada por Dios, debemos de hacerlo desde nuestro corazón. Con lloro, con ayuno, lloro y llanto. Amados hermanos, la imagen de Dios está dentro de nosotros. En lo más profundo de nuestra alma hay una parte de ella que mantiene la imagen de Dios. Oculta, oscurecida, opacada, pero allí se encuentra la imagen de Dios. Como dice San Bernardo, la imagen no fue destruida. La que fue desdibujada y destruida de alguna manera es la semejanza. La semejanza es lo que somos como criaturas. Entonces, hemos de buscar principalmente eso. Buscar la similitud con el Padre Celestial que nos crió, con su Hijo Divino que nos redimió, con el Espíritu Santo que santifica, que nos ha dado la vida. El ayuno es imprescindible. Miren estos tiempos de Cuaresma, porque luego viene otra Cuaresma más elevada, que es el tiempo de espera después de la ascensión del Señor hasta Pentecostés. Es una Cuaresma a otro nivel, pero esa Cuaresma que es entre la ascensión y el día de Pentecostés no es una Cuaresma de este nivel, es una Cuaresma superior, es una Cuaresma más trascendental. Y la iglesia para eso fue fundada por Jesucristo en la tierra, para que cada alma, a lo largo de su existencia en esta tierra, encarnados, podamos aprovechar cada ciclo litúrgico que la iglesia nos brinda para poder volver a Él y alcanzar el último fin para el que fuimos criados, que es conocer, amar y servir a Dios en esta vida, para después verle y gozarle en la otra, es decir, estar en unidad con Él en el reino. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en San Lucas, el reino de Dios no vendrá con aspavientos ni tocando trompetas, sino viene desde las profundidades de nuestro ser en un silencio absoluto. Viene imperceptible, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Y para poder percibir ese reino de Dios, porque Dios es el Rey y es el reino, Jesucristo es el Rey y es el reino, el Espíritu Santo es la luz de ese reino. No podemos percibirlo si no es en el mayor silencio posible, para que como en otra hora podamos oír el retumbar del trueno divino del santo nombre de Dios, que retumbará en nuestro interior diciendo: yo soy el que yo soy, y podamos ver el esplendor de su gloria dentro de nuestro propio interior, como ha sucedido a lo largo de la historia con todos los que lo han buscado y que se han dedicado enteramente a esta búsqueda, a este retorno a Dios, a esta metanoia, en griego metanoia, volverse hacia el interior, a esta teshuvá en hebreo, volverse hacia el interior, o desde la parte de vista cristiano, católico, a esta conversión hacia Dios, en nuestro propio interior. Ahí es donde lo debemos de experimentar. Porque como ya os lo he dicho en el tiempo de la Navidad y del Adviento, aunque 1000 veces Jesús, el Mesías en Belén naciera, si no ha nacido en tu corazón, para ti no ha habido aún salvación. Entonces, este tiempo de Cuaresma es para introspectarnos dentro de nosotros mismos,
tener el valor de arrojarnos y sumergirnos en las profundidades de nuestro propio ser, de afuera hacia adentro. Primero, a través del conocimiento del cuerpo. Luego, a través del conocimiento de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Más allá, en lo más profundo, nuestros pensamientos. Cuando logremos ir más allá de nuestros pensamientos, entonces realmente experimentaremos nuestro propio ser como alma que somos. Y si hemos quitado todas las barreras y todos los velos que nos separan de Dios, podremos ver, sentir, experimentar la presencia divina de Dios dentro de nosotros, que en cada criatura, cuando esto sucede, es de una manera tan hermosa, tan grandiosa, tan trascendental, que ninguna experiencia humana de uno con otro de nosotros se puede comparar, ya que Dios no se repite y Dios tiene para cada alma, según la capacidad de recibirlo, glorias y más glorias de experiencia a manifestar en el alma del ser humano. Entonces, al empezar a conocer el cuerpo, ¿cómo vamos a recuperar la semejanza con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial? Bueno, Dios, la Santísima Trinidad, en su segunda persona divina, que es el Hijo, vino a la tierra, tomó un cuerpo humano como el nuestro, para ingerir a el cuerpo humano de toda la humanidad, de su presencia, de su gracia, y abrirnos el camino de la redención, poniéndose el Verbo divino encarnado a sí mismo como el camino, para enseñarnos la verdad, una verdad no solamente sabida ni comprendida, sino experimentada. Jesús nuestro Señor se puso para nosotros como la verdad que hemos de conocer. Jesús nos dice: yo soy la verdad que vosotros tenéis que conocer, experimentar, y en esta verdad os tenéis que transformar. Por eso quiso tomar un cuerpo como el nuestro, para que pudiésemos copiarlo en nosotros, en todos los aspectos. Y se quiso también hacernos experimentar la verdadera vida, no nada más la corpórea, la emocional y la mental, sino también la espiritual y la eterna, y se puso para nosotros como la vida. Hemos pues entonces de contemplarnos en Jesucristo, y al contemplarnos en Jesucristo, empezar a corregir de tal manera nuestra alma, con su divina gracia, ayuda y luz divina del Espíritu Santo, tratando de asemejarnos en todo a Él. En lo mental, en lo emocional y en lo físico. San Pablo nos dirá: tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Pero para tener los mismos sentimientos que tiene Cristo, tenemos que pensar como Jesucristo. Y tenemos que actuar como Jesucristo. Tenemos que tratar de imitar, pero más que una imitación mimética, como de un mimo, como de un imitador, tiene que ser una imitación más profunda, una imitación que vaya a la misma esencia, al mismo pensamiento, al mismo sentimiento. No hemos de imitar solamente a Jesucristo nuestro Señor en su obrar corporal, sino en su sentir,
en su amar, en su entregar, en su hablar, en su pensar. Hasta que, como dos guitarras que afinan las cuerdas, hasta que las dos tocan en la misma sintonía. De tal manera que, por ejemplo, cuando ya dos cuerdas o dos violines están sintonizadas sus cuerdas en la misma sintonía, si tocas las cuerdas de esta guitarra, las otras, sin necesidad de tocarlas, vibran y resuenan con las cuerdas de la primera guitarra. Pues las cuerdas de nuestra alma son los dones, las cualidades, los atributos que Dios ha compartido con nosotros. Entonces, en la medida que nosotros sintonicemos las cuerdas de nuestra alma con las cuerdas divinas de Dios, cuando Dios empiece la melodía y el concierto, toda nuestra alma se volverá una melodía y un concierto. Y si nos dedicamos a esta cuaresma a tratar de imitarlo en todos los sentidos, inclusive nuestra parte biológica y corporal, vamos a hacer una gran sinfonía, un gran concierto de obras buenas, de obras que sean como la caja de resonancia de las cuerdas interiores de nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos y en nuestra mente, vibrando a la misma frecuencia de las cuerdas y los atributos divinos que Él ha querido impartir y compartir con nosotros. Por eso ese era el anhelo de Dios al crearnos. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. A imagen de Dios lo creó, masculino y femenino. Así, por lo tanto, tenemos que empezar por la parte corporal. El ayuno del cuerpo, el ayuno de no comer, de no beber, de no actuar en todos los aspectos de nuestra vida, es para quitar de nosotros aquellos actos que no nos hacen semejantes al actuar de Dios. Cuando dejemos vacío nuestro cuerpo de todas aquellas cortinas de oscuridad que son nuestros actos, que no son afines a la acción divina, y dejamos después entrar la voluntad de Dios moviendo la nuestra, con la aceptación amorosa de nuestra parte de la voluntad divina de Dios, Dios obrará en nosotros, a través de nosotros, para nosotros, obras mayores que las que nosotros hemos estado haciendo, y casi siempre de manera equivocada, de manera distorsionada, de manera que generamos inclusive más capas de oscuridad, llamadas pecados. Por eso es el ayuno. El lloro es las emociones. El lloro es las emociones. Tenemos que tratar de ver en qué no sentimos igual que Dios. Porque contemplando a Jesucristo, contemplamos al Padre. Le dice Felipe a nuestro Señor en el cenáculo: Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y le contesta nuestro Señor Jesucristo: tanto tiempo hace que estoy en medio de vosotros y no me habéis conocido. ¿Cómo pues me preguntas, Felipe, muéstranos al Padre? ¿Creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que todos los atributos y todo lo que ha manifestado Jesús nuestro Señor para nosotros, es el Padre fluyendo a través de Él, manifestándose a través de Él con toda claridad, para que al imitar a Jesús,
al impregnarnos de Jesús, al llenarnos de Jesús, podamos estar unidos al Padre, contemplar al Padre y experimentar al Padre. Ya sabemos que el Espíritu Santo, que es el amor, es la fuerza que nos puede llevar a todo esto de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, luego dice, y llanto. ¿Por qué dice lloro y llanto? Porque el lloro tiene que ver con los ojos, con la parte emocional, pero el llanto tiene que ver con la conciencia, con el pensamiento. Allí también tiene que llorar. ¿En qué no nos asemejamos al pensar de Dios? Obviamente, ¿cómo podemos asemejarnos al pensar del Padre? Pensando como su Hijo divino, ya que en el seno de la Divina Trinidad no hay contradicción de las personas, ya que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. El Padre, principio sin principio, autogenerado. El Hijo, generado o engendrado. El Espíritu Santo, expirado. Diferentes maneras en que Dios se expresa a través de sus divinas personas. Y esto es absolutamente preciso en la infinita sabiduría de Dios para que el ser humano, en sus diferentes aspectos de semejanza como fuimos creados, podamos relacionarnos con nuestro Creador. Maravilla infinita de su infinita sabiduría, de su infinito amor y de su infinito poder, porque la criatura, siendo nada, por voluntad divina, puede en un determinado momento impregnarse del todo, misterio incomprensible a mi mente, misterio que muchos santos experimentaron pero no se atrevieron a investigar, porque hay cosas que no debemos de investigar, porque al final de cuentas los santos se dieron cuenta que lo principal era experimentar la realización más que el entendimiento. Quizá cuando ya no estemos aquí, cuando estemos en esa plenitud, si Dios lo quiera, entonces algún nivel de entendimiento tendremos conforme a la divina voluntad. Porque quizá después de nuestro término, de nuestro destino aquí en la tierra, si logramos la salvación eterna, Dios nos hará partícipe de algunos niveles de su entendimiento conforme Él quiera. Pero lo importante es experimentar aunque no entendamos, ya que ninguna criatura puede comprender su esencia. Como ya os lo he dicho en otras meditaciones y en otras homilías. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Vayan a fondo, no a lo exterior. No es el cambio exterior el que va a provocar el cambio interior. Es si tú entras en tu corazón y allí rasgas, allí divides, allí te das cuenta cuál es la luz y cuál es la oscuridad y cuál es el bien y cuál es el mal. Y reconoces, puedes hacer tus cambios. Entonces la parte de tu cuerpo va a responder. Y convertíos al Señor Dios vuestro, porque es benigno y misericordioso, paciente y clementísimo, e inclinado a suspender el castigo, inclinado a suspender, porque Él lo puede hacer, porque Él es el creador de las leyes del universo y de toda la creación, tanto las leyes de la naturaleza, que también son leyes divinas, como las leyes espirituales.
Él puede cambiar de alguna manera la causa y el efecto. Nos ha dado el privilegio que a través del arrepentimiento, que a través del reconocimiento de nuestros pecados, qué maravilla de Dios, fíjense ustedes bien, a través de reconocer, a través de poder autoindagarnos y reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y luego volvernos a Él y entrar en penitencia, es decir, hacer todo lo posible para disponer nuestra voluntad a obedecer la suya divina y poderosa y a someter nuestro albedrío a la divina elección divina que nos enriquecerá con sabiduría. ¿Qué creen? Nosotros, a través del arrepentimiento, borramos el efecto del pecado. Nos borramos como efecto pecaminoso. ¿Y qué creen? Dios se encarga de borrar la causa. Es algo que quizá no todos me puedan entender, pero si meditan, si oran, si se ponen a leer la Sagrada Escritura, porque hay de aquellos que les prohíben a los católicos leer la Biblia. Sé de algunos grupos tradicionalistas que le prohíben a los fieles leer la Biblia de manera terminante. Por ejemplo, los sacerdotes de Nueva Jerusalén, todos, absolutamente todos, le tienen prohibida a la gente, a sus fieles, leer la Biblia, sobre pretexto de que no la entienden. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con la Iglesia en esto, que la Biblia no es de libre interpretación. Pero cuando un sacerdote o un obispo prohíbe y no enseña, y no convoca al pueblo para enseñar las Sagradas Escrituras y las prohíbe, es una transgresión grave a la infinita bondad de Dios y a la sabiduría de Dios que quiso revelarse a nosotros en las Sagradas Escrituras y nos entregó sus escrituras, su palabra, para saber lo que Él quiere de nosotros, para enseñarnos y mostrarnos cómo hemos de retornar al origen. Nosotros pecamos y Él nos ha reintegrado el proyecto de regreso. Nos ha dado la metodología para volver, que es su divina palabra, la Sagrada Escritura. Y nos ha puesto el camino, que es su Hijo. Nos ha dado a su Hijo por camino. Nos ha explicado claramente, nos ha revelado el significado de las Escrituras en su Hijo, que es la verdad manifiesta para nosotros. Y nos ha dado la energía y lo necesario para cumplirlo. Nos ha dado la vida más manifestada y encarnada para relacionarse plenamente con la criatura humana, es Jesucristo. ¿Qué más pudo haber hecho Dios Todopoderoso para recuperar a su criatura? Pero no como un títere ni como un robot, sino que quiere una participación consciente, voluntaria, de volver a Él, para podernos hacer gozar de ese placer infinito que está más allá de todos los placeres de este mundo, que es verlo y gozarlo en todo nuestro ser, de sentir ese misterio que les acabo de indicar hace un rato, que siendo criaturas, que siendo nada, podamos experimentar al todo, que siendo limitadísimos, podamos experimentar lo ilimitado, que siendo no plenos, podamos experimentar la plenitud, que siendo nada y oscuridad, acuérdense que les he enseñado que oscuridad y maldad no es lo mismo, aunque a veces se les nombra como sinónimos, pero en esencia no son lo mismo. Y que nosotros, siendo oscuridad, podamos llenarnos de su infinita luz. No con ese concepto
diabólico de la iluminación que brindan algunas sectas esotéricas o religiosas en estos tiempos en que la gente cree que de manera automática, personal y sin la gracia de Dios puede alcanzar la iluminación con la pura luz de la razón, como lo manifiestan, por ejemplo, las sectas secretas como la masonería, los rosacruces y otras, grupos de ese tipo, o inclusive muchos grupos y sectas aparentemente llamadas cristianas, etcétera, etcétera. Sin la gracia de Dios nadie puede lograr el fin último para el que fuimos criados, ya que sin pedirlo fuimos criados y sin pedirlo también tenemos nosotros el que te crió a ti sin ti, el que no te pidió permiso para crearte porque te creó como un acto de infinito amor, te trajo a la existencia cuando no eras, y aún como existencia no somos, o somos nada, somos vacío, somos obscuridad. El que te crió a ti sin ti, no te podrá salvar a ti sin ti. Porque aunque nos crió y nos trajo a la existencia de la nada, el Padre infinito, Dios, Trinidad Divina, nos regaló de su ser dos atributos que Él quiso coparticipar con nosotros y darnos con ello la libertad de la existencia, que es el albedrío o la capacidad de elegir y la voluntad para cumplir, hacer o realizar aquello que elegimos. Así que desde ese albedrío y de esa voluntad hemos de volver a Él como una decisión personal y nuestra. Pero Él está dispuesto a mostrar su infinita misericordia si nosotros nos mostramos a Él. Hay una sola cosa que Dios no admite. Dios no admite los vacíos. A Dios le atraen los vacíos. Cuando el eterno Dios quiso impartirse en su plenitud divina, no hallaba con quién impartirse, pues solamente Él es el absoluto existente, autoexistente, infinito, maravilloso y perfecto. Nada necesita a Dios de nada, ni de nadie. Pero la tónica de su ser es impartir. Y para poder impartir, tuvo que crear la nada. Y al crear la nada y ponerla como un espacio dentro de su propia esencia, sin retirar su esencia, es algo en lo que yo los invito a que investiguen y busquen, porque estoy hablando de temas muy profundos, pero quisiera hacérselos de a centavo, con palabras de a centavo, para que me entendieran. Al crear la nada, esa nada era vacío. Y esa tónica de su divino espíritu de impartir hizo que Él de alguna manera virtiera sobre esa nada su voluntad, su amor, su luz, su gracia, y dentro de esa nada trajera todos los seres a la existencia para darnos una realidad sustancial, quedando Él como la realidad esencial de las criaturas. El día que Dios dejase de pensar en nosotros, de tomar atención en nosotros, volveríamos a la nada. Toda esta nada que fue llenada con la creación, volvería al vacío absoluto si Dios dejara de pensar. Es pues, amados hermanos, un privilegio existir y ser por su ser. Nuestra alma es por el Espíritu Divino, por la presencia de Dios. Por eso
A pesar de la caída, Él aquí nos está diciendo, y convertíos al Señor, nos dice Joel, de todo vuestro, convertíos al Señor Dios vuestro, porque es benigno y misericordioso, paciente y clementísimo, e inclinado a suspender el castigo. ¿Quién sabe si se arrepentirá y os perdonará y os dejará gozar de la bendición y de poder ofrecer sacrificios y libaciones al Señor Dios vuestro? Tocad la trompeta en Sión, ordenad un ayuno, convocad a junta, congregad al pueblo, ordenad que se reúnan, reunid a los ancianos y juntad a los párvulos y los niños de pecho. Salga el esposo de su lecho y la esposa de su tálamo. Es tiempo de oración. Hay una donación especial de gracia en todos los sentidos para que todos los convocados a esta cuaresma de ayuno, para vaciarnos de nosotros mismos, para darnos cuenta de todo lo que no nos asemeja a Jesucristo, a través del ayuno. Ayunar es dejar de hacer lo que no es obra de Dios. ¿Sí? Es dejar de sentir lo que no va con el sentimiento de Dios. A dejar de pensar lo que no es el pensamiento de Dios. Para podernos asemejar. Pero hay un derramamiento especial de gracia durante la cuaresma que hace que, como dijo Jesús allá en el monte de la tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este tiempo de oración, de penitencia, en que se pide inclusive celibato a los casados, es para llenarnos de la palabra de Dios, para instruirnos de la palabra de Dios, para alimentarnos de la palabra de Dios, que aunque sea increíble a nuestros oídos e imposible a nuestra mente, la palabra de Dios es capaz de darnos todo lo que necesitamos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, Señor, perdona a tu pueblo y no abandones tu heredad. Estos días de Cuaresma, principalmente a los consagrados, en especial a los consagrados insacris, que son obispos, sacerdotes y diáconos, ya que papa, arzobispo, cardenal son títulos honoríficos. Los títulos eclesiásticos verdaderos, los que realmente son de gracia y que imprimen carácter por el orden sagrado de la ordenación sacerdotal, es el obispo, el presbítero, el diácono. Pues estamos llamados a pedir, ya que estamos llamados a ser ejemplos de santidad y perfección en todo el cuerpo místico que es la iglesia. Que también la iglesia, como cuerpo místico, tenemos que tratar de asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo de la manera más perfecta que podamos. Siempre lo estoy insistiendo, indicando, con la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios nada, absolutamente nada es posible. ¿Sí? El sacerdote, el obispo, el diácono y en general todos los consagrados, entre el vestíbulo y el altar, debemos de pedir perdón por el pueblo. El vestíbulo y el altar del Antiguo Testamento hay una entrada, hay un velo que se llama el velo de Paroquet, una cortina que colgaba entre el atrio del templo, donde estaba el altar de los holocaustos o de los sacrificios, y el mar de bronce.
y entrar adentro donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los 12 panes de ofrenda y el candelabro de las 7 luces. Eso era en el Antiguo Testamento. No se puede llegar al vestíbulo, que es la cortina, si primero no se ha sacrificado en el altar de los holocaustos los instintos animales, las pasiones, las tendencias carnales, hasta disciplinar nuestro cuerpo. Y si no nos hemos lavado en el mar de bronce, llamado lavacro o mar de bronce, una pila de bronce que estaba después del altar de los sacrificios, de los holocaustos, en el atrio del templo de Jerusalén, donde los sacerdotes, después de haber sacrificado los animales, se limpiaban de toda impureza. Representa precisamente la disciplina de la sexualidad, no solamente en el cuerpo, ni en las emociones, sino también en la mente. Porque Jesucristo nos dice, si un hombre mira a una mujer con deseo, ya pecó con ella en su corazón, como si se hubiera acostado con ella. Entonces no podemos llegar al altar, entre el vestíbulo y el altar, no podremos llegar al vestíbulo para orar por el pueblo, si nosotros los sacerdotes principalmente no nos hemos purificado, sacrificando nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras tendencias carnales. Y sobre todo, el mantener sin derramamiento de simiente en nuestro cuerpo. Por eso también a los matrimonios en la Cuaresma se les pide eso. ¿Cuál sería el vestíbulo y el altar? En una iglesia verdadera, hecha con las normas tradicionales y verdaderas, hay un espacio entre el comulgatorio y la primera grada para subir al altar de Dios. Introibo ad altare Dei, dice el Salmo que decimos los sacerdotes en la mayor parte del tiempo litúrgico en la misa apostólica, en la misa antigua y tradicional, llamada tridentina o de San Pío V. Entonces, principalmente los consagrados. Pero como en la Cuaresma es una integración especial de todo el cuerpo místico, por eso se pide que todo el cuerpo místico vibre en la frecuencia de el sacrificar las pasiones humanas, los instintos, las inclinaciones, la Yetzer Hará, diríamos en hebreo, la inclinación al mal, las tendencias, no solamente biológicas, corporales, sino emocionales y mentales, y sobre todo la guarda de la simiente, que es lo que está trayendo tanta desgracia y tanta catástrofe al planeta, porque los enemigos de Dios, de Cristo y de su iglesia, los lacayos de Satanás, de los que habló la Santísima Virgen tanto en el mensaje de la Saled como en el de Fátima, están provocando la muerte a través del derramamiento de la simiente, como vemos en estas nuevas ideologías sobre la sexualidad y en esta gran profusión a través de los medios de propaganda, donde se excita el derramamiento de la simiente, que realmente será la causa principal, por lo que todo lo que viene o va a venir sucederá: guerras, terremotos, inundaciones, falta de lluvias, todo lo que viene, epidemias, todo viene de ahí. Por eso el sacerdote tiene que convocar, debemos de convocar al pueblo para que en unión como cuerpo místico, en esos 40 días de celibato, cuando se cierran los sentidos de la carne y los sentidos emocionales y los sentidos mentales hacia las cosas exteriores, se abre el alma hacia los sentidos interiores. Se abre el alma para poder recibir revelación divina, para poder recibir gracia,
para poder recibir bendición, para poder recibir fortaleza, para poder transformarnos. Tocad la trompeta en Sión, ordenado un ayuno, convocada junta. O sea, háganse uno. Van a ayunar, háganse uno. Congréguense como pueblo. Ordena que se reúnan, reunid a los ancianos. Los ancianos unidos son un gran cúmulo de sabiduría para los jóvenes. Juntad a los párvulos. Los niños son un grupo de inocencia que nos puede enseñar mucho y en quienes los ancianos y los grandes debemos de vertir o de verter lo mejor de nuestras experiencias, de nuestra enseñanza, de nuestro buen ejemplo, de nuestras acciones. Y los niños de pecho es como considerad que como cuerpo místico, como seres humanos, tienes el poder co-creador de Dios y puedes traer a la tierra nuevas criaturas, nuevos niños. No al aborto, no a la matanza de los niños, no a la corrupción de los niños, no a la pederastía y todas esas cosas. Hay tanto, amados hermanos, que profundizar en la palabra de Dios. Salga el esposo de su lecho y busque a Dios, encuentre a Dios. Porque si estás ansiosamente cohabitando con tu esposa y no te gusta orar, y no te gusta ir a misa, y no te gusta confesarse, y no te gusta la palabra de Dios, es que no has encontrado en el corazón de tu esposa la presencia de Dios. Porque si hubieses ya encontrado a través del sacramento del matrimonio la presencia de Dios que está en el corazón de tu esposa, ya estarías totalmente entregado a tu búsqueda interna, y lo mismo para la mujer. Hay mucho que hablar sobre esto también. Solo son indicaciones y sugerencias para ustedes, amados hermanos. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, perdona a tu pueblo y no abandones tu heredad al oprobio, entregándola al dominio de las naciones. Las naciones, en aquel tiempo, representaban para los judíos todas aquellas comunidades humanas que vivían dejándose llevar del instinto, del mal instinto, de la Yetzer Hará, de la mala inclinación. Pueblos idolatrando, pueblos fornicando, adulterando, violando, degenerándose sexualmente de una y mil maneras, los pueblos gentiles, adorando demonios, adorando a seres humanos como a los gobernantes, idolatrando gobernantes, idolatrando aparentemente maestros de espiritualidad de nuestras tradiciones, dándole al cuerpo y a los instintos todo lo que el cuerpo pide y todo lo que el cuerpo quiere indiscriminadamente. Así vivían los pueblos gentiles, con un pensamiento desbordado en todos los sentidos, sin ningún límite, ni disciplina, ni orden, todos los sentimientos y emociones desbordadas en todos los sentidos, sin ninguna orden, disciplina o norma, y por lógica, toda la parte humana totalmente fluyendo de una manera totalmente a lo pagano, en el pecado, sirviendo al demonio, al mundo y a la carne, ¿verdad? Por no conocer la palabra de Dios. Pero Joel está hablando para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, hemos de tomar en cuenta todo esto para esta Cuaresma. Orar. Decía Santa Teresa de Jesús que quien ora se salva y quien no ora se condena. Un gran santo, fíjense bien lo que dice Santa Teresa de Jesús. Un gran santo, si abandona la oración, terminará convirtiéndose en el más grande pecador. Y un gran pecador, si empieza a orar de todo corazón, terminará convirtiéndose en un gran santo.
Hay un canto que se cantaba mucho por allá en mi tierra hace muchos años. El rosario de María no lo dejes de rezar, que es el primer escalón que para el cielo has de hallar. Siempre que a rezar te pongas, a Dios presente tendrás. Si no lo tienes presente, ningún fruto sacarás. Así es que un gran pecador, si empieza a orar buscando la presencia de Dios, a lo mejor de manera rústica, de una manera silvestre y quizá a veces salvaje, con mucha ignorancia, pero aquel gran pecador empieza a buscar a Dios a través de alguna oración, aunque a veces parezca insípida y no sé de qué manera. Si su intención al orar es siempre que a rezar te pongas a Dios presente tendrás. Si no lo tienes presente, ningún fruto sacarás. Pero si un pecador, a pesar de sus errores, caídas y desórdenes, tendencias, inclinaciones, por muy graves que sean, si hace presente a Dios, si lleva su atención a Dios como pueda, Dios, que aún en el corazón del más grande pecador está presente, aunque no pueda fluir, aunque no pueda expandirse, aunque no pueda irradiar a causa del pecado de la misma criatura. Pero la presencia de Dios, que está ahí como apagada, quieta, como una brasa de fuego casi a punto de apagarse, que nada más está roja, dando un pequeño brillo y calor, sosteniéndose, porque esa brasa que es Dios nunca podrá ser apagada totalmente ni eternamente, pero ahí está. Pero esa poquita luz como brasa y ese poquito calor es a lo que la iglesia le llama gracia actual. Y la gracia actual no le hace falta a ningún ser humano. La gracia actual deja de ejercer solamente cuando el hombre, a través del empecinamiento en el pecado, a través del arraigo consciente en el pecado, ¿sí? A través de empecinarse y arraigarse voluntariamente en el pecado, esa presencia de Dios seguirá allí como una presencia viva para darle la existencia a este cuerpo hasta que termine su existencia en la tierra. Pero en el alma queda casi apagada, totalmente cubierta por costras de pecado, de acciones, de pensamientos, de emociones del ser humano que recibió libertad para elegir y voluntad para actuar, contra la cual Dios no puede, porque se contradeciría a sí mismo en su acto inefable de amor al compartir de su voluntad y de su libertad con el ser humano para hacernos seres libres, totalmente autónomos. Ya que en el paraíso, en el Gan Edén, se nos dio la influencia divina de manera gratuita, regalada, como una gracia dada gratuitamente. El hombre, al perderla voluntariamente, tiene que querer volver a adquirirla voluntariamente. Por eso Dios influye, pero no obliga. Por eso en esta Cuaresma es para dedicarse a la oración. Es para activar la parte interior de lo que somos, porque hemos vivido constantemente del exterior, nuestro cuerpo vertido al exterior, viviendo esta vida mundana, nuestras emociones y sentimientos vertidas al exterior, relacionándonos con el exterior, que es limitadísimo y que es nada. Nuestro pensamiento también vertido hacia el exterior, solo pensando en las cosas exteriores, que son limitadísimas y son nada como nosotros.
durante la Cuaresma se nos da la oportunidad, se nos convoca a que cerremos estas puertas y ahora hagamos lo mismo, pero hacia el interior, para relacionarnos con aquello que es infinito, que es absoluto, que es eterno, que es amor, que es perfección, pero que es sobre todo infinita santidad divina de nuestro Padre Dios. Y como os acabo de decir, ya el Padre nos puso el camino que es Jesús. Ya nos dijo, ya nos entregó la verdad en Jesús, como Jesús. Y ahí está la fuente de la vida. Queremos caminar, caminemos en Jesús. Queremos la verdad, aceptemos a Jesús. Queremos vivir, tomemos la vida de Jesús a través del Santísimo Sacramento y alimentarnos de su divina palabra, que es la palabra del Padre. Todo lo que está dicho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está sintetizada en todas esas palabras en que está hablada, en que Dios nos habla, nos enseña, nos guía, nos informa. Se está sintetizado en el gran código de la única palabra, Yeshua, Jesús. Por eso al nombre de Jesús toda la rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y aún en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor de la gloria. Entonces, así también Dios nos protegerá de los pueblos, empezando por nuestros propios pueblos internos, que son nuestros instintos, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, nuestras tendencias mentales, emocionales y físicas y biológicas. ¿Ven qué cosa es? ¿Por qué dirán las gentes en dónde está su Dios? ¿Por qué se burlarán de nosotros los demonios? ¿Por qué se burlarán de nosotros los demás? Mas el Señor miró con amor a su tierra y perdonó a su pueblo. Y habló el Señor y dijo a su pueblo, yo os enviaré trigo y vino nuevo. El trigo es la enseñanza para los niños, para los jóvenes. El trigo representa un alimento espiritual para nosotros que es asimilable y digerible. Pero para los niveles profundos, lo que nos da alegría, lo que nos da fuerza, es el vino del significado profundo de su divina palabra. Yo os enviaré trigo y vino nuevo y aceite. El aceite es la espiritualidad alta que nos da Dios si vivimos de esta manera. Y seréis abastecidos de ellos y nunca más permitiré que seáis el escarnio de las naciones, lo dice el Señor omnipotente. Y ahora nos dice, ¿cómo podemos lograr esta Cuaresma? Aquí nos lo dice el Señor. En Isaías 58, de versículos del 1 al 9. Esto dice el Señor Dios, clama a voz en cuello, háblale, grítale, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. Pero toca fuerte, toca, hasta que el que está dentro salga y te conceda lo que estás pidiendo. Esto dice el Señor Dios, clama a voz en cuello, haz resonar tu voz como una trompeta y reprocha a mi pueblo sus maldades y a la casa de Jacob sus pecados. Pues me buscan de día en día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado según la justicia y no hubiese abandonado la ley de su Dios. Ellos me piden las reglas de mi justicia y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué ayunar si tú no lo ves? Dicen. ¿Por qué mortificarnos si no lo tienes en cuenta? Y aquí contesta Dios,
es porque en el día de vuestro ayuno os dedicáis a vuestros negocios y oprimís a todos vuestros servidores. En eso se ha convertido desgraciadamente la Cuaresma. Los pueblos nos someten a eso. Los gobernantes nos someten a estas costumbres. Porque nosotros mismos hemos estado accediendo a eso, amados hermanos. Lo vemos el miércoles de ceniza, sí, es comprensible, hermanos, que hay que trabajar, que hay que ganar el pan de cada día. Pero no hay ya gente que sea capaz de dejar muchas cosas para quizá en muchos lugares y en muchas iglesias donde todavía se dan pláticas cuaresmales, donde todavía el sacerdote da pláticas cuaresmales, explicaciones. No en todos los lugares se hace, pero en muchas parroquias sí se hace, inclusive modernistas. Pero la gente no es capaz de organizarse con tiempo para que sus trabajos y sus ocupaciones no les impidan asistir a una plática cuaresmal. Y si no pueden llegar a tiempo a sus parroquias porque les quedan lejos de distancia, ¿por qué no ir por ahí a algún lugar que les quede cerca saliendo del trabajo para aprender, para escuchar? Porque vemos que la gente va y se pone la ceniza. Uy, sí, en la televisión sale cantidad de gente poniéndose la ceniza, donde les ponen la ceniza con el sellito. Jesús dijo que no quería: cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que demudan su cara y ponen caras de tristes para que todos los demás sepan que están ayunando y que están orando. Tú cuando ayunes, lava tu cara, vístete bien, que no se sepa que estás ayunando. ¿Sí? Lo ideal sería que la ceniza no se viera. Lo ideal sería que desde el miércoles de ceniza empezar a ver un cierto silencio. Pero no, amados hermanos, bodas en Cuaresma, terrible cosa con los sacerdotes modernos que dan el sacramento del matrimonio en la Cuaresma, propiciando a la gente que, sobre todo la que tiene falta de instrucción, para fiestas de bodas o de bautismos o de confirmaciones, o peor tantito, de 15 años. Las misas de 15 años ni siquiera son obligatorias, es un invento del hombre y una permisión de las iglesias y de los sacerdotes. Primeras comuniones sí, bodas sí, pero en Cuaresma no, por el llamamiento al celibato. ¿Acaso no podrían esperarse los que se quieren casar para que se casaran el día de Pascua o pasando la Semana Santa? Pero también es la agachonería, la alcahuetería, la permisividad del clero, sobre todo del clero moderno, que tienen otros pensamientos. Un mundo impenitente, un mundo que no se arrepiente y no nos arrepentimos. Si entre los tradicionalistas se da, que no se dé entre los modernistas. No debe de ser. Y aquí dice: es porque en el día de vuestro ayuno, por eso Dios desecha nuestras oraciones, nuestros ayunos y nuestros aparentes sacrificios de Cuaresmas. Es porque en el día de vuestro ayuno os dedicáis a vuestros negocios, a oprimir a todos vuestros servidores. Vuestro ayuno no es más que para seguir los pleitos y las contiendas y herir con puñadas a otros sin piedad. ¿No sería lo lógico, amados hermanos, que los grandes empresarios, no podemos decir los que son de otras religiones, ¿verdad?, que no creen en Jesús, pero cuando menos los que se precian de ser católicos y cristianos, porque ahora para muchos cristianos son los que son evangélicos o protestantes. No, señores, a los primeros que les empezaron a llamar cristianos en Antioquía fueron a los católicos. La Iglesia Católica Apostólica Romana se ha apreciado siempre de ser la iglesia cristiana. Entonces, ¿no sería conveniente que los grandes empresarios dijeran, por ejemplo, los miércoles de ceniza: a ver, vamos a dar oportunidad de que entren el miércoles un poco más tarde
para que todos vayan a tomar el sacramental de la ceniza. ¿Y saben qué? Durante la cuaresma, dentro de las empresas, se va a procurar que no haya música, que no haya muchas cosas que son de costumbres mundanas. Vamos a limitar un poquito esto. Creo que así debería de ser. Vuestro ayuno no es más que para seguir los pleitos y contiendas y herir con puñadas a otros sin piedad. No ayunéis en adelante como hasta aquí, si queréis que se oiga en lo alto vuestro clamor. Por ventura consiste el ayuno que yo pido en que el hombre aflija por un día su alma, su cuerpo, o que se encorve como un junco y se acueste con saco y ceniza. ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? Este es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Fíjense bien, o fijémonos bien. Este es el ayuno que yo quiero, dice el Señor. Romper las cadenas injustas. Dejar de ser injustos. Es lo que tenemos que hacer en esta cuaresma. Deshacer los lazos del yugo. El yugo. Dependencias. El yugo del sexo. El yugo del dinero. El yugo de la ambición, el yugo de la envidia, el yugo de la avaricia, el yugo de la pereza, el yugo de las drogas, el yugo de los apegos, de la dependencia, a los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Deshacer los yugos, libertad a los oprimidos. Nuestra alma está oprimida por los yugos. Nuestra alma no puede volver a Dios porque está atada a cosas de la tierra. La comida, la bebida, el vestido, el sexo, el cine, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Quebrantar toda opresión, partir tu pan con el hambriento, empezar a compartir, albergar al pobre sin cobijo, vestir al desnudo, no volver el rostro a tu hermano, a los necesitados. Entonces brillará tu luz como la aurora. La presencia de Dios que está en ti brillará como una luz, alumbrará tu camino y tu curación estará cercana. Cuando hagamos, porque todos estos haceres de los que nos está pidiendo aquí el Señor, este es el ayuno que yo quiero. Aquí nos estaría diciendo, te voy a dar la metodología para que te asemejes a mi Hijo, para que te empieces a recuperar tu semejanza conmigo, que yo te he dado. Lo dice el Señor. Romper las cadenas injustas, deshacer los lazos del yugo, libertad a los oprimidos, quebrantar toda opresión, partir tu pan con el hambriento, albergar al golpe sin cobijo, vestir al desnudo, no volver el rostro a tu propio hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora y la curación estará cercana. Tu justicia te precederá. O sea, tus actos justos te irán precediendo y te abrirán los caminos y tendrás buena suerte y no caerás en los brazos de tus enemigos y te librarás de todo mal. Y la gloria del Señor te seguirá. Dios te volverá un triunfante, un triunfador, un victorioso. El Señor responderá a tus gritos. Entonces verás que tus oraciones serán contestadas. El Señor responderá a tus gritos y a tus llamadas y dirá, heme aquí porque soy misericordioso, yo el Señor tu Dios. Yo el Señor tu Dios. Es maravilloso. Y luego nos dice el Señor para esta cuaresma, del libro de Isaías, capítulo 58 del 9 al 14. He aquí lo que dice el Señor Dios. Lo que dice el Señor Dios. Nos lo dice a nosotros. Si arrojas de ti la opresión, el gesto amenazador y las malas palabras, si das tu pan al hambriento y sacias el alma del oprimido, entonces nacerá para ti la luz en las tinieblas. Entonces la luz que yo soy en tu corazón va a empezar a brillar y vas a empezar a entender y vas a empezar a sentir y vas a empezar a actuar.
y tus tinieblas, tus obras malas se convertirán en obras buenas, y tus tinieblas se convertirán en luz en pleno mediodía. El Señor te guiará constantemente. En los desiertos te saciará, nunca te sentirás solo. Tu alma, en los desiertos saciará tu alma, y Él infundirá vigor a tus huesos. Serás como jardín bien regado, nada te faltará, te sentirás bien. Y como fuente cuyas aguas no se agotan. Reconstruirás las antiguas ruinas, lo bueno, lo antiguo, y levantarás los cimientos de tiempos pasados. Es la tradición. Te llaman. Cuando tú hagas esto, vas a entender a los tradicionalistas. Cuando hagas esto, vamos a entender a los tradicionalistas. ¿Por qué la misa en latín? ¿Por qué la mujer vestida como mujer femenina? Honestamente, con su velo en la cabeza para entrar al templo. El rezo del Santo Rosario. El dar caridad, el portarse bien, el no ser mal hablado. El dejar los vicios. Te llamarán reparador de las brechas y restaurador de moradas en ruinas. Si te abstienes de profanar el sábado, para nosotros, si te abstienes de trabajar en día de fiesta, en domingo, si le dedicas un día completamente a Dios, de concertar, si te abstienes de profanar el sábado, de concertar tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tus delicias, si para ti es venerable el santo día del Señor y lo honras, evitando viajes, negocios, no emprendiendo negocios ni entablando conversaciones, o sea, no andando en fiestas, ni en chismes, ni en diversiones. Entonces encontrarás en el Señor tus delicias y te hará dominar sobre las alturas del país y gozar de la herencia de tu padre Jacob. Lo dice la boca del Señor. Qué cosas tan hermosas. Entonces, una manera de inclusive de asemejarse a Jesús crucificado es, sabemos que todas las llagas que Jesucristo nuestro Señor aparecieron en su cuerpo debido a los golpes de la flagelación, de la coronación de espinas, de los azotes durante la vía dolorosa, de las cadenas y los lazos con los que lo prendieron, de los empellones, de los salivazos, de los escupitajos, de las bofetadas, de las patadas, de los insultos, del odio que recibió durante la pasión. Cada una de esas llagas representa nuestras dependencias a los vicios, a las pasiones, a las emociones y a los pensamientos demoníacos, mundanos o carnales. Entonces, amados hermanos, en la medida que hagamos nuestro esfuerzo durante esta cuaresma para poner en ayuno todo nuestro ser, poner una barda de límites a todo lo pecaminoso, a todo lo mundano y a todo lo carnal y a todo lo diabólico, obviamente nuestro ego se va a revelar. Nuestro yo chiquito, nuestro ego se va a revelar y va a decir, no, ¿por qué no te embriagas? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no aquello? Como una bestia sin riendas, sin freno, se va a revelar. Y vamos a sentir que aparecen en nosotros, a causa de nuestros ayunos, penitencias, oraciones, arrepentimientos y cambios de vida, pensamiento, emoción y acciones, las llagas de Cristo. Pero Jesucristo, cuando vea que empiezan a aparecer esas llagas que nos asemejan a Él hará en nosotros sentir lo que las llagas que nosotros con nuestro pecado le produjimos a través de las acciones que los fariseos y los soldados romanos hicieron y los soldados del templo hicieron sobre Él y los que se burlaban de Él. Nos dará la participación del amor infinito, de la luz infinita,
de la presencia infinita que sentía Jesús durante la pasión a causa de nuestros pecados, a causa de las llagas. ¿Saben por qué? Porque cada una de esas llagas que Jesús tiene en su cuerpo divino en el momento de la pasión, cada una de esas llagas es uno de nosotros. Nuestros pecados de pensamiento, palabra y dirección le han causado esas llagas. En esas llagas está toda la humanidad. En esas llagas Jesús ha logrado por fin integrar en sí mismo, aunque sea a través del dolor y el sufrimiento y la pena, a sus hermanos y a sus hijos, a la humanidad entera. Aunque sabe Jesús que toda su sangre que Él derramó por nosotros no será efectiva en todos, porque en el respeto de esa libre libertad, de ese albedrío, no todos nos queremos salvar. Entonces, en la medida que hacemos esta cuaresma con dedicación, entrega y búsqueda de la santidad, aunque nosotros nos transformemos de alguna manera en alguna llaga, porque nuestro ego, nuestro cuerpo quiere que le demos soltura para todo el instinto del mal, la inclinación al mal, en la medida que nos volvamos llaga, nos asemejaremos a Cristo. Y nuestro Señor Jesús nos abrazará, nos consolará y nos dará al 100 por 1 para nuestra salvación eterna, para nuestra conversión, para nuestra perseverancia final, de su gracia, de su luz y de su amor, ya que el Padre se vertirá en todo su amor de Padre hacia nosotros a través de Jesús, ya que el amor de Dios, el Espíritu Santo, se verterá en nosotros en forma de luz y de dones en nosotros. Amados hermanos, necesitamos padecer con Jesús, acompañémosle durante esta cuaresma y durante el tiempo de la pasión, para que muriendo al pecado, al demonio, al mundo y a la carne, podamos, ya que como dice San Pablo, cuando Cristo murió en la cruz, con Él morimos, pero cuando Cristo resucitó, también resucitamos con Él. Necesitamos morir con Él para resucitar con Él y para luego ascender con Él. Que Dios me los bendiga. Oración, disciplina, contención en las cosas negativas. Oración, por favor, el pensamiento en Dios. La sugerencia principal es: pensemos en Dios día y noche. Pensemos en Dios, leamos la Sagrada Escritura, busquemos por todos los medios para estar pensando en Dios. Y después de estos días veremos el fruto de nuestro trabajo. Dios nos concederá ver en nosotros mismos la transformación, ayudados con su gracia divina. Que de momento los que no estén confesados sacramentalmente será la gracia actual. Pero en cuanto más prontamente hagan una confesión general de todos sus pecados con verdadero arrepentimiento, propósito de enmienda, examen de conciencia, propósito de enmienda, confesar de boca los pecados y cumplimiento de las penitencias que les dé el confesor, esa gracia actual se transformará en un aumento, en un torrente de gracia santificante, que si la sabemos aprovechar y permanecemos en esa gracia, en verdad os digo que alcanzaremos la santidad. Que nuestra Madre Santísima, la que estuvo al pie de la cruz, la que sufrió en ella lo que su Hijo sufrió físicamente, ella lo sufrió en ella de manera emocional y álmica, y ahí también ella nos abrazó y nos envolvió a nosotros al recibirnos por madre, heredera, abogada y corredentora al pie de la cruz. Que ella ore por nosotros, que ella sea madre intercesora de oración y de misericordia ante su divino Hijo, para que alcancemos esta gracia de esta cuaresma. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.